con Andrés Goldsmith. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés, ¿me Gladys? escucha? Muchas gracias por... Sí, sí, sí. Ajá. A ti, gracias por Muchas estar con gracias por el nosotros. contacto. Gracias para que nos hables de esta medida que nos sorprendió porque estaba programada, obviamente, para finales de 2022, pero la guerra en Ucrania obligó a la postergación. Pero igual, bueno, sin duda es histórico ese cierre de plantas nucleares en Alemania, ese legado nuclear, el uso de la energía atómica y este final de una era que representa además para el planeta, Andrés. Bueno, es el final de un proceso largo. En Alemania la relación con la energía nuclear fue problemática desde los comienzos, en los años 60, pero un verdadero movimiento antinuclear ganó mucha fuerza recién en los 80. La energía nuclear que llegó a tener dentro de la generación total, un 30% de la generación, con el gobierno de los socialdemócratas en el 98, todavía vamos hablando de hace 24 años, comenzó el final de la energía nuclear, que tuvo varias partes. Primero, en el 2000, se decidió el final escalonado de cierre de centrales nucleares. Luego Angela Merkel, que llegó al poder con una plataforma de intentar conservar la energía nuclear como una tecnología de transición. Entonces alargó esos plazos que se habían acordado, los alargó en 2010, y en el 2011, luego de catástrofe de Fukushima, decidió finalmente que se cierren las últimas centrales en 2022. Esto iba a suceder, debería haber sucedido en el 31 de diciembre de 2022. Por la guerra en Ucrania consiguieron quienes se oponían a esto que Olaf Scholz decidiera extender como una reserva la vida útil de las últimas 3 centrales, pero solamente por estos meses, y ese plazo concluyó entonces ahora el domingo. Perdón que lo hice un poquito largo, pero para ponerlo en contexto. Sí, de hecho, agrego esta información importante de también ese artículo que refería de BBC, que dice, por ejemplo, que para los activistas que se oponen a la energía atómica se trata de una victoria en una batalla que se extendió, como dices tú, 60 años, pero no todos en Alemania están contentos con la decisión. La energía nuclear es una grieta ideológica que divide, de hecho, al país, es un tema que tiene una carga emocional como pocos y que hay bandos para analistas y políticos conservadores. El país es esclavo del dogma del Partido Verde, que desecha la energía nuclear doméstica en un momento en el que el corte de la energía rusa significa un aumento de los precios, y acusan al gobierno de aumentar la dependencia de los combustibles fósiles en lugar de utilizar la energía nuclear, que causa menos emisiones. Entonces, bueno, son un país que podría considerarse polarizado por este tema. Andrés. Es exactamente la discusión que se da en este momento y que se agudizó, no es que no existía, pero se agudizó evidentemente con la guerra en Ucrania, que para Alemania, en cuanto a la energía, el efecto más fuerte que tuvo es que pasó a no importar más gas. Y entonces eso es lo que, y el gas justamente era la carta que tenía Alemania para poder pasar de un mix energético con carbón y energía atómica a un mix energético renovable. El puente entre esos dos paradigmas era el gas, y de pronto el gas abundante y económico no estaba más. Ahora sigue estando, pero ya no es tan abundante y ya no es tan económico. Es decir, que no estamos ante una catástrofe, pero es una situación más difícil. Y entonces esa discusión, claro, que ya existía, por supuesto que en estos días está en todos los diarios, en todos los medios, porque dicen, pero ¿cómo es que una fuente de energía como la nuclear, que en sus emisiones de generación es una de las energías más limpias, la generación me refiero, no contamos con ella, incluso las apagamos,
y tuvimos el año pasado que incluso subir en un pequeño porcentaje en la generación a partir de carbón, la fuente probablemente de Sí. las existentes de hoy, la más contaminante de todas. Pero también ahí te pregunto, Andrés, ¿cuáles son los planes de Alemania, por ejemplo, para aumentar lo que serían las fuentes de energía, pero fuentes renovables, ¿no? Porque ya de hecho entiendo que hacen un uso importante, significativo. Es un porcentaje alto, casi el 50% puede ser de electricidad por energías renovables, lo cual, bueno, te indica que ya está mejor parado que muchos, ¿no? En este tema. Y solo 6% era de la energía atómica. Exactamente, lo que quedaba era en los últimos 2 años 12%, en el último año un 6%. Y hoy los renovables son aproximadamente cerca del 50%. Bastante. El año pasado el viento, la energía eólica fue en 25%, y la fotovoltaica, es decir, la solar 10%, son los mayores. Después hay muy poca energía hidroeléctrica, pero la mayor es el viento y la fotovoltaica. Vos me preguntabas por los planes. La paradoja es que este gobierno, una coalición de 3 partidos que asumió en diciembre de 2021, llegaba con la promesa, con el relato, con el gran desafío de realizar el cambio de paradigma energético que había quedado trunco, que estaba estancado durante los últimos años del gobierno de Merkel. Uh-huh. Cuando asumió, hicieron un balance a ver cómo estamos con nuestras metas climáticas, con nuestras metas climáticas y de generación de energía. Estábamos muy mal, muy atrasados, y en el medio surgió el problema con lo que hablábamos antes. Claro. Y el plan es justamente ese, aumentar fuertemente la generación a partir del recurso eólico y también fotovoltaico. Y una apuesta que es el famoso hidrógeno verde, habrán escuchado hablar de eso, pero esto todavía no es una fuente de energía que esté madura como para ya implementarla y avanzar tan rápidamente. Es un proyecto de un futuro más inmediato. Ya, te agradezco Hoy mucho la las información metas compartida. Ajá, perdón. Sí, te escuchamos. Las metas en cuanto a energía eólica, a grosso modo, son para cumplir lo que se propone el gobierno en los próximos años, unos 5 generadores eólicos por día, y hoy están logrando 1/3 de eso. Bueno, veremos, seguiremos analizando este tema también importante para el planeta y particularmente en el caso de Alemania, pues enfrenta a sectores de la población. De hecho, aquí tengo también, comparte el mismo artículo, una encuesta interesante y ya para ir cerrando de lo que sería pues la opinión pública con relación a esta decisión, y 59% de los alemanes está en contra de abandonar la energía atómica, solo 34% está a favor. Se inclina más la balanza, ¿no?, hacia la oposición. Si me dejas ser un poco malo, diría que esa opinión llega un poco tarde, porque las encuestas hace 5 años, hace 10 años, eran diferentes. Ahora que vemos que estamos un poquito más cerca entre comillas, del abismo, la opinión acerca de la energía nuclear ha cambiado un poquitito. Bueno, gracias. Entonces, una vez más, seguiremos atentos a lo que pase, particularmente con este tema de lo que son esas fuentes fundamentales de energía, preferiblemente no renovables, aunque en eso estamos la mayoría, pues, lamentablemente rezagados con lo que es la exigencia y de acuerdo a cómo vamos tratando el planeta, ¿no? Y lo que puede ser, pues, la calidad de vida para los próximos años. En fin, mucho por atender, muchos temas pendientes y en el caso de Alemania, además, bueno, en este debate político. Andrés Goldsmith es editor de noticias, es corresponsal político justamente de Deutsche Welle en Berlín, hablando del histórico cierre de plantas nucleares en Alemania y, bueno, el uso justamente de esa energía atómica que consideran algunos se debería mantener, y además con las amenazas presentes por guerras como la de Ucrania y decisiones que toma Rusia que ponen a correr a Europa. 3:42